Durante los años 2000, muchas empresas de videojuegos buscaban generar juegos con personajes lo suficientemente icónicos como para que estos se volvieran su mascota. Por el lado de Nintendo tenemos a Mario, Namco contaba con Pac-Man, Capcom con Mega Man, Sega contaba con Sonic y Sony ya empezaba a experimentar con Crash Bandicoot. Microsoft apenas entraba al mercado de consolas a finales del año 2001 con el Xbox, pero el problema es que no contaba con un personaje insignia. Ya sé que en su lanzamiento salió con Master Chief, mejor conocido como el Halo Verde, pero tener a alguien tan mamado y matón no era algo que fuera exactamente amistoso con todo el público. Esto los llevó a tratar de generar alguna mascota. Una de estas fue Blinks, un gato que usa una aspiradora para controlar el tiempo. A su manera era bastante carismático y raro, algo que no está mal visto en general. Pero, ¿qué es lo que llevó a que Microsoft lo abandonara? ¿El diseño no le gustó a los jugadores? ¿Querían algo más tierno? ¿La franquicia no tuvo el alcance planeado? Soy Sirguso, ponte cómodo, búscate una botana y acompáñame a conocer la historia de una potencial mascota de Microsoft. Primero hablemos de su origen, porque la verdad es algo curioso de quién vino su diseño. En el año 2002, Microsoft hizo una enorme declaración, literalmente poniendo que Mario y Sonic se prepararan porque Blinks había llegado. Tuvo su lanzamiento en octubre del mismo año. La empresa responsable de esto fue Artoon, y diseñado por nada más ni nada menos que el mismísimo Naoto Oshima. Así es, el padre de Sonic junto con otros exmiembros de Sega crearon un competidor. Es algo gracioso pensar que antes de llamarse Blinks, su nombre clave era Pelón. Sí, Pelón. Blinks nació como un gato con un look bastante deportivo, algo así como Tai de Digimon si buscáramos un personaje para compararlo, algo que era radical en ese tiempo. Usaba como arma una aspiradora atada a su espalda. Se promocionaba como el primer juego en 4D, y si no entiendes el concepto permíteme te explico rápidamente. La cuarta dimensión se define por el tiempo. ¿Listo? La mecánica diferenciadora de Blinks radicaba en que podías manipular el tiempo con el uso de tu superaspiradora. Esto te permitía resolver distintos puzzles, derrotar enemigos y superar los niveles. La trama era sencilla. Blinks era uno de los tantos Time Sweepers, o como les diré aquí, limpiadores del tiempo. Por eso usaba una aspiradora. Si fuéramos estrictos con la traducción, sería Blinks, el barrendero del tiempo. Pero... dejémoslo en limpiador. Estos limpiadores trabajan en la fábrica del tiempo, y su meta es administrarlo a través del universo. Cuando algún glitch de tiempo ocurre, ellos se encargan de corregirlo. Si estos se salen de control, se convierten en monstruos que son capaces de viajar entre dimensiones. Resulta que unos cerdos, parte de un grupo conocido como la pandilla Tom Tom, empiezan a robar el tiempo en una dimensión conocida como B1Q64, por lo que la fábrica del tiempo decide cortar el suministro en esta dimensión, lo cual la dejará congelada y destinada a ser destruida. Pero Blinks ve a una elfa y se lanza a salvarla. Conforme avanzas por el juego, verás que el uso de tus poderes es bastante flexible. Conoces varios personajes carismáticos y en las peleas con jefes podrás ser bastante creativo con tus poderes. Muchos dirán que es un juego tedioso, repetitivo y frustrante, pero así son muchos plataformeros, y para la época fue bastante innovador. En el año 2004, tras el éxito que fue el primer título, Microsoft en conjunto con Artoon publicaron la secuela del juego. Si estuviste en esta época y jugaste el primer Blinks y justo ahora dices, ¿tuvo una secuela? Tu reacción está bastante justificada. Blinks 2 cometió un error fatal. Tienes errores horribles como la portada del primer Mega Man. Pero Blinks 2... Bueno, el de Blinks 2 no fue tan severo, pero te hablaré de ese más adelante. Por ahora volvamos al juego. Fue lanzado el 18 de noviembre del 2004 bajo el título Blinks, Master of Time and Space. Entonces, tienes un juego con una mecánica única de manipulación del tiempo. Cuando lanzas una secuela, esperas que la mecánica evolucione de cierta forma con cambios sustanciales que le den sabor al juego, como el caso de Borderlands y su secuela, el cual es un juego maravilloso y sin spywares. Se lo recomiendo bastante. Aquí es donde nace la pregunta, ¿cómo innovó la secuela de Blinks? No es que innovaran del todo, es más de lo mismo, pero con algunas diferencias bastante notorias. Vamos a ver.
Cuando empezabas el juego podías personalizar a tu gato. ¿Qué? ¿Cómo que personalizar a mi gato? El juego se llama Blinx. ¿No debería de seguir jugando con este personaje? Pues no. Pero lo anunciaron como secuela directa de Blinx. ¿No debería de ser el protagonista? Blinx ahora es ese personaje que sale para hablar contigo en algunas escenas y nada más. No tiene un papel importante en el juego ni es jugable. Con respecto al control del tiempo, es un poco más pulido y libre. Déjate explico. En el primer juego había un énfasis bastante forzoso que te hacía usar el control del tiempo. Casi como si te dijeran, o lo resuelves así o no pasas. En Blinx 2 no, se sentía más natural. La verdad es que Artoon hizo un trabajo excelente con esto. Por otro lado, podíamos jugar como los marranos del primer juego, algo así como en Halo 2 que ves ambos lados, el lado Covenant y el de la UNSC. Aquí ves el lado de la pandilla Tom Tom y los limpiadores del tiempo. Los cerdos tenían la habilidad de controlar el espacio. Ya sabes, teletransportación, usar unas burbujas locas y evitar trampas. Pero como el manejo del tiempo en el primer título, se sentía bastante forzada esta mecánica. El peor problema era que no necesitabas usar tu cerebro. Siempre había una vocecita en tu cabeza diciéndote cómo solucionar los puzzles y te robaban ese sentimiento de éxito cada que pasabas alguno de estos. De verdad esto de manipular el tiempo por un lado y el espacio por otro es una idea genial, pero con una pésima ejecución, ya que no era necesario que el jugador experimentara, o siquiera que pensara. Siendo que el Xbox y su sucesor, el Xbox 360, eran consolas con el objetivo de atraer a público más maduro, si todo el tiempo llevas al jugador de la manita por tus niveles, puede que pierdan el interés. Ya sé que es un juego para niños, pero hace que todo el demás público no quiera jugar tu juego. Ahora hablemos de números. El primer juego tras su salida y en un periodo de un año llegó a vender 156,000 copias. Esto lo llevó a tener su versión de platino, y para el año 2004 había llegado a las 600,000 copias vendidas. Se podría decir que fue un éxito moderado en esa época. Su secuela vendió la nada impresionante cantidad de 152,000 copias en total. 152,000. Esto lo llevó a morir directamente. Pero, ¿por qué? Si es que era tan innovador y gráficamente bonito, ¿qué es lo que lo llevó a fracasar? Bien, la recepción de los juegos no fue del todo mala, teniendo mayormente críticas mixtas y buenas. Las calificaciones estaban repletas de 6 y 7. Tampoco es que fuera un éxito en ventas, pero tener números bajos no quiere decir que algo sea un fracaso. Por ejemplo, tienes películas como Starship Troopers, o conocida en español como Invasión, que apenas si recaudó en cines lo que se gastó en producción, pero es amada por muchos y hasta se considera una película de culto. Y si eres amante de la ciencia ficción, es una película que debes ver. Entonces, aquí no puedes decir que es un bodrio. Pero aún así hay otros factores que llevaron a que Blinx terminara como un fracaso. Primero, y uno de los más notorios, su parecido con Luigi. Mucha gente solo vio la portada y dijo: Ya lo vi, es clásico. No puede ser que lo hayas visto. Es nuevo. Y no es de extrañarse. Luigi's Mansion salió un año antes que Blinx, pero este estaba en producción desde antes de que supieran siquiera de la existencia del título de GameCube. El segundo factor fue el mercado de mascotas. Cuando piensas en Nintendo o Sega se te vienen a la mente Mario y Sonic automáticamente. En cambio con Microsoft no hay como tal una mascota amigable. Para ponernos un poco más en contexto, déjame ir un poco más atrás. En un tiempo donde Microsoft buscaba tener presencia fuera de los Estados Unidos y hacer títulos para mercados extranjeros, específicamente para Japón. Una de las figuras más importantes al hacer esto fue Ed Fries, quien fungió un tiempo como vicepresidente en publicación de juegos en Microsoft Studios, y quien fue el productor ejecutivo de Blinx. Dijo que todos los juegos producidos en Japón tenían la meta de sentirse exclusivos del país, y con suerte que pudieran salir y ser conocidos en el resto del mundo. Para hacer esto posible contrataron a un montón de estudios japoneses.
Uno de estos fue R-Toon, dirigido por el mismísimo Naoto Oshima, quien propuso crear un juego caricaturesco que pudiera representar a Xbox. Esto es lo que dio pie al nacimiento de Blinx. Si te lo platico así dirás, vaya, no suena una mala idea. Pero ahora ten en cuenta que los juegos japoneses en ese tiempo eran desarrollados para ese país. Y he ahí donde estaba otro problema. Pensémoslo bien. El país casa de Nintendo era Japón. Y si quieres echarle sal a la herida, su segundo residente era Sony con el PlayStation. Esto dejaba bastante fuera de la jugada a Microsoft. Y si nos vamos a números, tenemos que Xbox vendió la increíble cantidad de 460,000 unidades en dicho país, contra los más de 20 millones que PlayStation 2 vendió. Toma en cuenta que Blinx es un juego exclusivo para Xbox. Están tratando de vender una mascota a un país que no le interesa tu consola. Pero si este es el caso, ¿por qué no sacar el juego también para el PlayStation? Ernest Yuen, el coproductor de Blinx, nos dio la respuesta. El poder del tiempo requería usar una gran cantidad de almacenamiento. Hacía falta un disco duro, el cual era una de las características únicas del Xbox original. En pocas palabras, el PlayStation ni ninguna otra consola de la época tenía la capacidad de soportar Blinx. Por otro lado, y aunque parezca contradictorio con el título del video, Blinx era algo más local para el mercado japonés. En ningún momento se buscó que fuera una mascota internacional, y citando de nuevo a Ernest Yuen, todos lo empujamos para posicionarlo como una mascota linda para Japón. Afuera de este país, pienso que el potencial de la mascota apareció después de que el juego empezara a tomar forma. Algo que se hizo más evidente después de nuestra presentación en el E3. Estados Unidos tenía mejores personajes que podían llenar el rol de mascota como Voodoo Beans, Raz de Psychonauts o incluso Torque. El Halo verde, por supuesto, era el personaje que terminó representando a Xbox. Entonces, podemos concluir que en realidad no iba a ser la mascota de Microsoft. Simplemente es algo que la gente empezó a decir y por eso creen lo que creen. Por último y más importante, sus ventas. La Xbox se estrenó en noviembre del año 2001. Salió con 19 títulos de lanzamiento. Entre estos, el que tuvo el mayor impacto y una gran cantidad de ventas fue Halo. En un periodo de 5 meses había logrado vender más de 1 millón de unidades. En contraste, Blinx solo logró vender 156,000 copias en el mismo periodo de tiempo. Y no es que fuera la gran novedad. En el año 2002, después del lanzamiento del Xbox, las ventas de la consola y sus juegos ya habían bajado, y necesitaban un título que pudiera levantar esta situación para las épocas decembrinas. Da la casualidad de que Blinx apareció en el último trimestre del año y logró cubrir este nicho de temporada. Pero eso no es todo. Halo Combat Evolved logró más de 5.5 millones de copias vendidas en total, mientras que Blinx llegó apenas a las 600,000. Para el 18 de noviembre del año 2004 fue lanzado Blinx 2, pero trata de adivinar qué otro juego fue lanzado 9 días antes. Así es, Halo 2. No quisiera decir que Blinx se fue al carajo por culpa de Halo 2, pero vaya que le hicieron una super campaña de marketing al Halo verde. Y sí que le pegó fuerte a las ventas de Blinx 2. Fue lo que dejó al juego por los suelos y sin más opción que ir al armario de los juegos olvidados de Microsoft. Aún recuerdo cuando tenía 11 años y jugaba este título con mi familia. Todos nos divertíamos por lo colorido que era y lo maravillados que estábamos con eso de poder controlar el tiempo. Personalmente no puedo decir que el título fue malo, dado que sí llegó a marcar muchas infancias. Pero cuando vi el segundo título no me sentí emocionado, porque también esperaba mucho más del Halo 2. Muchos otros videos te dirán que la licencia del juego está abandonada y que Microsoft tiene a la venta la IP, pero la realidad es otra. La franquicia de Blinx sigue siendo propiedad de Microsoft. Y si quieres hacer un juego que contenga al personaje o su logo, es necesario que pagues por su uso. Y si piensas que R-Toon podría ser un nuevo juego, tal vez no. En el año 2010, el estudio fue absorbido por AQ Interactive, los cuales cerraron sus puertas en 2011. Así que la franquicia aún sigue durmiente con Microsoft.
El saber si volveremos a ver algo de este gato es muy incierto. Eso sí, si aún posees una copia del juego original, este cuenta con retrocompatibilidad con Xbox One y Series S, algo que no se puede decir de su secuela. Esta es la historia de Blinks, el tierno gato que aspiraba a ser mascota de Xbox, pero que se queda en el camino. Espero que te haya gustado, y si fue así dale manita arriba. Si no te gustó no hagas nada. Si tienes algo que decir del video o me saltó un detalle, puedes dejarlo en los comentarios. Y si quieres ver que haga la historia de tu juego favorito, también déjalo en los comentarios. No olvides dejar tu sub y también me puedes seguir por Twitter, Facebook y Twitch. Es todo.